Queridos hermanos y hermanas, paz y bien. Qué alegría que podamos tomarnos un momento para reflexionar juntos sobre un mensaje que es, de verdad, una luz para nuestros tiempos. Hablo de la carta encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, que significa todos hermanos. Es, en el fondo, una invitación a soñar con una única humanidad y a sentirnos de una vez por todas responsables los unos de los otros. Y fíjense de dónde viene la inspiración. El Papa Francisco mira directamente al corazón de San Francisco de Asís. Con esas palabras tan sencillas, Fratelli Tutti, el santo no le hablaba solo a su comunidad de frailes, no, le hablaba a cada persona. Nos invitaba a todos a vivir un amor sin fronteras, un amor que es capaz de ver en el otro a un hermano, a una hermana, sin importar de dónde venga, qué cultura tenga o en qué parte del mundo haya nacido. Y este llamado, que ya tiene sus buenos 800 años, resuena hoy con una fuerza increíble. Pensemos un poco en la pandemia que acabamos de vivir. Nos sacudió a todos, nos mostró lo frágiles que éramos y dejó al descubierto nuestras falsas seguridades. Nos dimos cuenta de que, aunque estemos súper conectados por la tecnología, en realidad estábamos rotos por dentro. La pandemia nos recordó a la fuerza una verdad del Evangelio que a veces se nos olvida, que estamos todos en la misma barca. Y que de esta o nos salvamos juntos o no se salva nadie. Y aquí viene la gran pregunta que recorre todo el documento. En un mundo con miles de millones de personas, con redes que nos conectan en un segundo, ¿cómo es posible que sintamos una soledad tan, pero tan profunda? El Papa nos invita a mirar esta contradicción de frente, a entender por qué nos sentimos tan aislados para poder empezar a sanar. Ahora bien, para poder entender la luz que se nos propone, primero hay que tener el valor de mirar las sombras. Y en esta primera parte, el Papa Francisco nos pinta un cuadro muy honesto, a veces un poco duro, de todos esos obstáculos que hoy nos impiden vivir como los hermanos que Dios quiere que seamos. Y estas son algunas de esas sombras que él identifica. Vemos cómo grandes sueños de unidad, en Europa o aquí en América Latina, parece que se hacen pedazos. Vemos cómo resurgen nacionalismos muy agresivos que levantan muros. Vemos una globalización que sí, nos acerca para comprar y vender, pero no para ser hermanos. Vemos una cultura que desprecia la historia, que manipula las palabras. Y ni hablar de las redes sociales, que en lugar de ser puentes, muchas veces se convierten en verdaderos campos de batalla. Y quizá la sombra más oscura de todas es esta, la que el Papa llama la cultura del descarte. Es una lógica terrible, donde una persona vale por lo que produce o por lo que es útil. Y si alguien, por así decirlo, ya no sirve, como un anciano, o todavía no es útil, como un niño por nacer, o simplemente es pobre o tiene alguna discapacidad, bueno, se le considera descartable. Una cultura que nos vuelve ciegos ante el sufrimiento y el despilfarro de vidas humanas. Pero, hermanos, y esto es lo maravilloso de nuestra fe, el Evangelio nunca nos deja en la oscuridad. Frente a todas estas sombras, el Papa Francisco nos enciende una luz potentísima. Una historia que contó el mismo Jesús y que hoy nos ilumina el camino. Nos invita a meternos de lleno en el corazón de su mensaje, la parábola del buen samaritano. Todo empieza con una pregunta. Una pregunta que, si somos honestos, también nos hacemos nosotros. Un experto en la ley de Dios quiere saber hasta dónde llega su deber de amar. O sea, quiere poner límites, quiere saber quién entra en la categoría de prójimo y, por lo tanto, quién se puede quedar afuera. Pero la respuesta de Jesús le va a cambiar las reglas del juego por completo. Jesús nos cuenta la historia de un hombre que es asaltado y queda medio muerto en el camino. Y fíjense quiénes pasan por ahí. Primero un sacerdote, luego un levita. Los dos, hombres de la religión, del templo. Se supone que son los expertos en las cosas de Dios, pero ambos lo ven, dan un rodeo y siguen de largo. Tendrían sus excusas, sus normas, sus apuros, pero el resultado es el mismo, indiferencia. Y entonces aparece un samaritano, alguien despreciado, un extranjero, casi un enemigo, y su reacción es totalmente diferente. Aquí está la clave. La verdadera compasión no es un sentimiento de lástima y ya. Es acción, es concreta. El samaritano no solo piensa, ¡ay, pobrecito! No, se detiene. Se baja de su montura, se ensucia las manos, le da su tiempo, le pone de su dinero, lo cuida personalmente. Se hace cargo de ese hombre herido sin preguntarle de dónde viene ni si se lo merece. Simplemente responde a la necesidad de un hermano que sufre.
Y aquí está el giro magistral de Jesús. Él no contesta la pregunta original de ¿quién es mi prójimo? No, le da la vuelta por completo. Ya no se trata de identificar a quienes tengo que amar. Se trata de decidir qué clase de persona quiero ser yo. La pregunta ahora es, ¿quién se hizo prójimo? ¿Quién se acercó? La enseñanza es entonces profundísima. El prójimo no es alguien que yo defino por si me cae bien, si es de mi país o de mi familia. No. El prójimo es una llamada a la acción. Soy yo el que tiene que elegir volverse cercano, volverse prójimo de quien me necesita, sea quien sea. La parábola nos pide que rompamos nuestras burbujas y construyamos puentes de compasión. Muy bien. Ahora, ¿cómo se traduce esto en la práctica? Porque el Papa nos dice que este llamado personal del buen samaritano tiene consecuencias gigantescas para la vida en sociedad. No se trata solo de hacer actos de bondad individuales, sino de trabajar juntos para gestar un mundo abierto, un mundo donde haya menos heridos tirados en el camino. El Papa nos muestra que hay dos lógicas opuestas. El mundo muchas veces nos propone ser socios. Nos juntamos por interés y cuando el negocio se acaba o ya no me conviene, la relación se termina. El Evangelio, en cambio, nos llama a ser hermanos. Y el vínculo de hermanos no se basa en la utilidad, sino en la dignidad que todos compartimos como hijos de un mismo Padre. Por eso un hermano nunca se descarta. Y aquí el Papa introduce un concepto que es fundamental, la caridad política. Ojo, que a veces suena raro, pero es muy sencillo. Podríamos pensar que la caridad es dar una moneda, y eso está bien, pero el Papa nos dice que hay una caridad más grande y más exigente, trabajar para cambiar las causas de la pobreza, organizar la sociedad para que todos puedan vivir con dignidad, buscar el bien común. Eso es la forma más alta del amor. Y para que esto no se quede solo en lindas palabras, el Papa nos da un ejemplo muy concreto sobre cómo vivir esta caridad política con nuestros hermanos que migran. Nos propone estos 4 verbos que son como un plan de acción. Acoger, con un corazón abierto. Proteger, defendiendo su vida y su dignidad. Promover, ayudándolos a crecer y a desarrollarse. E integrar, para que formen parte de la comunidad que los recibe. Y la base de todo esto es un principio clave de la doctrina social de la Iglesia. ¿Sí? La propiedad privada es un derecho, pero no es absoluto. Hay un derecho anterior y más importante, que los bienes de la creación son para todos. Dios nos dio la tierra a toda la familia humana, sin excluir a nadie, y esto nos desafía a pensar en una economía mucho más justa y solidaria. A pesar de las sombras que vimos y de todos los desafíos, para un cristiano, la última palabra siempre es la esperanza. Pero no una esperanza pasiva de sentarse a esperar, no, una esperanza activa que nos pone en movimiento, que nos anima a ser protagonistas en la construcción de ese mundo de hermanos que Dios sueña para nosotros. Escuchen qué belleza de definición de la esperanza nos regala el Papa. No es ser optimista y ya está, es tener la audacia de creer que un mundo mejor es posible y de ponerse a trabajar para lograrlo, aunque eso nos pida salir de nuestra comodidad. Es esa fuerza que nos abre a ideales grandes, como la fraternidad, que hacen que la vida de verdad valga la pena. La paz no es algo que cae del cielo, la paz se construye. Y cada uno de nosotros, dice el Papa, está llamado a ser un artesano de la paz. Me encanta esa imagen, como un artesano que con paciencia, con cariño, con creatividad, va transformando la materia. Así nosotros estamos llamados a transformar las situaciones de conflicto en oportunidades de encuentro, en el día a día, en lo pequeño. Entonces, a modo de resumen, podemos quedarnos con estas ideas clave. Primero, la fraternidad no es un adorno bonito, es el cimiento de cualquier sociedad justa. Segundo, el camino es el diálogo, no el grito ni el insulto. Tercero, la política de verdad, la buena, es la que se pone al servicio de los más débiles. Cuarto, que perdonar no es olvidar, sino renunciar al veneno de la venganza. Y por último, que todas las religiones, si son auténticas, están llamadas a ser servidoras de la hermandad en el mundo. Y terminamos esta reflexión, no con una respuesta, sino con una tarea que nos llevamos en el corazón. Esta pregunta no es para el Papa ni para los presidentes, es para cada uno de nosotros, aquí y ahora.
¿Qué gesto concreto puedo hacer hoy para construir un puente? ¿Cómo puedo ser yo un poquito más buen samaritano en mi casa, en mi trabajo, en mi barrio? Que el Espíritu Santo nos ilumine a cada uno para encontrar la respuesta en nuestra propia vida. Amén.